Saludo a la comisionada de el INAI, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada de este Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que está aquí en el estudio para hablar de todo esto. Bienvenida, Julieta, gracias por estar aquí. No, hombre, Carmen, al contrario, un gusto estar contigo aquí, ¿eh? Bueno, pues seguimos de cerca la nota de nuestra compañera Ilse Aguilar respecto al tema del INAI. Estamos siguiendo de cerca todo esto y tú planteas, primero ustedes plantearon ayer que el Consejo de la Judicatura debe entregar la lista de juzgadores sancionados, que es la información que acabamos de dar. Y tú planteas también, además de dar a conocer este asunto en específico, que debe abrirse foros de discusión, de debate, como lo que está ocurriendo con la reforma judicial para el tema de los organismos autónomos. Así que hay varios asuntos, Julieta. Gracias de nuevo por estar aquí. Déjame iniciar, si no te importa, con el caso específico de lo que ayer resolvieron, que tiene que ver con la judicatura. ¿A qué está obligada hoy la judicatura después de lo que resolvieron ayer? Está obligada, Carmen, a entregar esta información. Un ciudadano le solicitó del periodo 2021 al 2023 que él le informara los jueces y los magistrados que han sido sancionados con faltas graves y no graves. Y una serie también de situaciones. Se inconforma ante el INAI porque no le entrega la información de las faltas no graves, que las faltas no graves, todos sabemos, pues, son las que están establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que son un coscorrón por no atender una indicación, por papelería al interior, documentos y demás. No la entrega, se agravia con nosotros y bueno, es una información de carácter público. La judicatura en los alegatos nos dice, no, es que es reservada, y nosotros decimos, no, es superior la Ley de General Transparencia y ahí establece una obligación entregar esa información por parte del Poder Judicial. Entonces, bueno, nosotros instruimos por unanimidad, los cuatro, que se entregara esta información y tiene 10 días la judicatura para entregarla. Y efectivamente, Carmen, ahí en el mensaje dije, estamos en una coyuntura donde yo creo que pues, la información ahí está, hay que entregarla para evitar precisamente que se tengan malas opiniones, malos entendidos. Es una obligación de oficio, es una obligación que se debe entregar y pues, se ordenó entregar esta información. Bueno, entonces estará la judicatura obligada a entregar esta información próximamente. ¿Tiene un plazo? 10 días hábiles. 10 días hábiles. En 10 días hábiles la judicatura tendrá que entregar esta información y hacerse pública. En todo caso, con un asunto importante para efectos de una discusión que está abierta, son elementos que se tienen que conocer. Y bueno, está, Julieta, la discusión sobre el tema de los órganos autónomos del Estado mexicano que el presidente López Obrador pretende eliminar, literalmente erradicar del mapa. Esa es la intención, en pocas palabras, y acomodar sus funciones en otros lados, pues con el propósito de entre la austeridad y entre que para qué queremos órganos autónomos que se crearon en su momento, pues para favorecer las privatizaciones, en fin, toda esta narrativa que tiene López Obrador y que te propongo escuchemos para iniciar esta charla en lo que corresponde a lo que tú estás planteando. ¿Qué tendría que ocurrir cuando ya vemos que estamos acercándonos cada vez más a que estas iniciativas, bueno, pues entren en dictaminación y entren en procesos ya de procesamiento, en procesos ya de carácter legislativo? Esto dijo hace unos minutos López Obrador en su conferencia matutina. ¿Le gustaría que desaparecieran los órganos autónomos? Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100,000 millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo. Y que la función del Instituto de la Transparencia pase a Economía, que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos, eléctricos, Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex.
es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar. Entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses. Ahí está el caso de el INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera. Porque además, si da uno a conocer algo, está uno violando la privacidad. Esto dijo López Obrador hace unos minutos. Julieta del Río, comisionada del INAI. ¿Qué dices? Bueno, lo veo junto contigo aquí, Carmen, y pues sorprendida porque nada tiene que ver la Secretaría de Economía, sus atribuciones con las atribuciones del INAI. No tienen ninguna coincidencia, ningún vínculo. Anteriormente, en esta reforma que presentaron el 5 de febrero, ahí establece que las funciones, una parte del INAI pasarán, de darse esto, a la Secretaría de la Función Pública Federal, y deja en ambigüedad el tema de datos personales, y nadie se ocupó de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero ahorita escuchar esto, pues me preocupa. Es preocupante porque quizá hay una desinformación. Yo creía que era una desinformación normal. Yo creo que es abrumante la desinformación, porque no tiene nada que ver el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Desinformación del presidente? Pues desinformación. Mira, cuando estás en esos cargos, yo creo que tu primer círculo o el segundo debe de decirte cómo son las cosas. Entonces, alguien le tiene que decir al presidente qué es lo que hace el INAI. Ahorita dice, es que no han detectado actos de corrupción. A ver, primero. ¿Qué casos de corrupción han puesto al descubierto? Nada. Pura tapadera. Esa es la frase. ¿Qué dices tú? No, pues no estoy de acuerdo, con todo respeto, porque el INAI antes IFAI tiene 22 años de historia, Carmen, y en cada sexenio gracias al acceso a la información, al periodismo de investigación, a solicitudes, se han descubierto bastantes. A ver, está la estafa maestra, está la casa Odebrecht, el tema Odebrecht, en el pasado con Vicente Fox, el tema escandaloso de las toallas. Y en nosotros resolvimos varias solicitudes del tema de Segalmex, y incluso el mismo secretario de la Función Pública confirmó lo que nosotros dimos a conocer. Entonces, pues difiero porque los casos han estado ahí, Carmen. Sí, ahora, el tema es que ustedes lo que hacen es realizar la deliberación sobre si la exigencia de información de alguien, ciudadanos o periodistas, que fue negada por alguien, debe o no ser entregada. Esa es la tarea, porque al final de cuentas hay que identificar para qué sirve el INAI. Y entre otras cosas sirve precisamente para que un ciudadano, periodista o gente de cualquier actividad vaya a los órganos, vaya a los lugares que le interese para obtener información, y se le tiene que entregar toda la información que quiera por las razones que quiera. Y si algún ente público se niega a entregar esa información que pide alguien, quien sea, entonces puede acudir al INAI, y el INAI tendrá que resolver si hay o no peligro de algún tipo por seguridad nacional para revelar tal o cual información que tenga que ser las menos. Y entonces la tarea del INAI es esa, fundamentalmente. Lo acabas de explicar de una manera muy bien, Carmen. Ese es el INAI. No tenemos la información ahí, porque... ustedes no la tienen en el cajón y no, la guardan. Ni tenemos ustedes ordenan a los entes obligados entregar la información que se niegan a entregar. Los gobiernos, las instancias públicas que tienen información que el público quiere conocer y se pide, y cuando se niega, ustedes entran en acción. Así de simple, es cuanto diría. ¿Es cuánto? Es cuanto. Así de simple. Nosotros somos un árbitro. Nosotros no tenemos la información. La función del INAI es esa. Ni siquiera somos una fiscalía anticorrupción, porque no han abierto casos de corrupción. A ver, el INAI tiene utilidad social, Carmen, Gracias al INAI, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Sector Salud,
hemos obligado a que entreguen semanas cotizadas, tenemos ahí los testimonios de la gente, para poderse jubilar, para poder obtener su pensión, Carmen, pero también han accedido a información mujeres privadas de la libertad a través del programa que tenemos Procede, y han tendido esos puentes para su familia que está afuera, tener mejores condiciones de educación, de salud, de justicia. Entonces, el INAI tiene una utilidad social tremenda, Carmen, y claro, nosotros no somos la fiscalía para abrir casos de corrupción, lo acabas de decir, nosotros somos cuando no me quiso dar esta información. El gobierno principalmente. Punto. A ver, Segalmex, por hablar de esto, ¿por qué llegó alguien a pedirle al INAI que interviniera con Segalmex? Porque se negó la información. Así de claro y de sencillo, y nosotros... Y se entregó la información Así porque ordenaron que se entregara la información. Así es, después de un análisis fundamentado en ley, y así como ayer el Poder Judicial, Carmen, y todos somos sujetos obligados en este país, somos más de 8,000 sujetos obligados, desde un regidor de un municipio, desde un presidente municipal, un gobernador, pero también los magistrados, los jueces, nosotros, todos somos sujetos obligados, y no es nada personal. También esto que dice, al vulnerar una información, se me castiga, se me dice que se viola. A ver, los datos personales en este país son datos personales, nadie puede otorgar tu número telefónico personal, tu dirección, tu correo electrónico personal sin tu consentimiento. Al momento de hacerlo, la ley establece claramente. A ver, aquí hay un tema esto. que el presidente acaba de decir que cuando el gobierno da información, pues le reclaman que lo esté haciendo. Aquí, por ejemplo, hablando de datos personales, que es una de las tareas fundamentales del INAI, están casos como el de Denise Dresser, como el de la colega del New York Times, que se han mostrado sus datos personales en pleno Palacio Nacional. Sí, así es. ¿Y esto lo han abierto ustedes de oficio o hubo reclamo de ellas? Fue de oficio, Carmen, pero también ellas, en el caso de Denise, también inmediatamente puso la denuncia y se han resuelto ya, Carmen, nada más que, bueno, por ser un tema que obedece a la misma de Denise, bueno, como ella es dueña de la información, ella lo expresó hace 2 semanas. ¿Y en el caso de Cristof? Se resolvió el día de ayer, precisamente. ¿El de New York Times? Sí, ayer. ¿Se resolvió? Ayer fue votado en la sesión de pleno. ¿Y que se le dio la razón de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 16 y de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, se le da la razón a la periodista y se instruye al OIC de la jefatura. El día de ayer se votó en pleno. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues aquí será cuestión de que el órgano interno de control ¿De la presidencia? De la presidencia. ¿Que controla la presidencia? Por eso la reforma, Carmen. O sea, por eso hemos pero cerremos aquí este punto. Sí. Hay un acto de un ente obligado, que es la presidencia. Ajá. El presidente de la República da a conocer información personal de una periodista, exhibe su número telefónico. Y eso, ustedes dicen, esto no debe ser así. Es una cosa que atenta contra el marco de la ley. Lo resuelven ayer y entonces le dan la razón a la periodista de que no debió haberse mostrado su teléfono públicamente. Así es. Por las consecuencias que pueda derivar esto y lo que dice la propia ley. Y entonces la consecuencia es 2 puntos. Pues se turnará al órgano interno de control para se le dice al órgano interno de aplique control las sanciones administrativas que correspondan y que nos dé vista de la ejecutoria de esa sanción, porque ya él determinará la sanción bajo la Ley de Responsabilidad Administrativa. El órgano interno de control que nombra ¿quién? La Secretaría de la Función Pública Federal. O sea, el gobierno federal, o sea, el gobierno de la República. O sea, es que se revisan a sí mismos. De alguna manera. Pues sí, porque... Bueno, vamos a ver qué hace el órgano interno de control. Esperemos a que lo haga o no lo haga. Pues ahí está ya. Y si no hay una respuesta, si no hay una actuación del órgano interno de control, ¿qué pasa? Bueno, ahí es donde estamos atorados, te decía. Por eso la reforma. Tengo muchos casos, hemos turnado casos a COFEPRIS, a muchos casos. Pues el órgano interno de control nos pudiera, en un supuesto, mandar, decir, ok, ya inicié, un comprobante y después puede durar 1 año, 2 años, 3 años y nosotros damos por cumplido o por avanzado que el órgano interno de control está haciendo lo que se le dijo. Pero hasta ahí llega el instituto. Uh-huh. Por eso, cuando se dice que no tiene dientes, a eso se refiere, a que necesitamos sancionar directamente, por ejemplo, el INE. Los partidos políticos, si tenemos sanciones con ellos, se las turnamos al INE, para que el órgano interno de control del INE sancione a los partidos. Uh-huh.
Y así, ¿no? Entonces, pues sí, ahí perdemos un poquito de margen para las sanciones directas. Entonces... Pero digamos, queda claro que entonces la institución pública responsable del tema ayer resolvió, en este caso, y resolvió a favor de la periodista, y quedamos a la espera de que algo suceda en consecuencia, si hay algún tipo de sanción administrativa para este caso en particular. Bueno, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con este tipo de asuntos, pero también estamos hablando de los reclamos, de la manera en que el presidente está señalando la prácticamente inutilidad del INAI, en pocas palabras, y el costo del INAI. ¿Qué dirías, Julieta del Río, cuando dice él, nos cuesta 100,000 millones de pesos, o nos ahorraríamos 100,000 millones de pesos? Bueno, yo digo y siempre lo he dicho, Carmen, el presupuesto del INAI es 1,040. Sí, pero hablaba de todos los órganos autónomos, y esa es la cifra, 100,000 millones de pesos, y para el INAI, 1,040 millones de pesos anualmente. Anualmente, para este ejercicio. ¿Y se justifica un presupuesto de ese calibre? Mira, es un presupuesto que ha venido basado en el histórico. Yo tengo 3 años en el INAI, pero ha habido presupuestos más altos que este. Pero pudiera reducirse, Carmen, claro que sí. O sea, la verdad también, yo he hablado mucho de una reingeniería. En la coyuntura dices, vamos a ver al interior, pudiera reducirse, pero no desaparecer el instituto. Y no el instituto, los 2 derechos, Carmen, pero que no los vayan a encasillar. ¿Qué son los 2 derechos? El derecho del acceso a la información, que todo mundo en este país tenga acceso a la información pública. Y por el otro lado, eso viene en el 6º constitucional, y por el otro lado, el derecho a tu privacidad, los datos personales, en el 16 constitucional. A ver, vamos a este punto, porque el presidente dice pues que se haga cargo economía o la función pública o lo que ya existe en el gobierno y que lo hagan y nos ahorramos este dinero. A ver, ¿qué sucedería? Imaginemos que ocurre tal cosa, que dependa la transparencia y el acceso a la información pública del gobierno. ¿Qué pasaría? Pues habría una regresión, Carmen, porque de allá venimos. Fue una lucha social, tú recordarás. 25 años por lo menos de lucha para que se creara. De lucha, porque esto estaba encajonado en los ejecutivos. Y desde el 77 estaba la reforma del 6º. Y se tardaron 20 y tantos años para que en el 2002, gracias al empuje de la sociedad, fuera la ley. Absolutamente. ¿Qué sería? Volver al pasado. Volver al pasado. Los sistemas Infomex, acuérdate, estaban en el Poder Ejecutivo. Entonces, sería una regresión de 22 años, pero yo diría de 50. Dame la información que tú tienes y que no me quieres dar, dámela. Pues sí, ¿Cómo le hago para que me la des? Vamos a regresar a las filtraciones, vamos a regresar a te la doy, no te la doy. Y la verdad, no se vale porque son 2 derechos ganados con esfuerzo por muchos mexicanos, incluso que hoy están trabajando en estos gobiernos, ¿eh? Hay luchadores sociales que antes decían que se abra la información. Entonces, vendrá nuestra oportunidad. Varios funcionarios públicos hoy que tendrían que levantar la mano para decir, yo batallé para que esto ocurriera y ahora lo quieren eliminar del gobierno que ahora formo parte. Sí, entonces yo, cuando dice el presidente que las tarjetas corporativas y demás, bueno, yo ahí sí no opino porque yo no tengo nada que ver en las tarjetas corporativas ni en los escándalos que se dieron a conocer. Yo todavía no llegaba al instituto y yo no formo parte de eso. Pero en dado caso que exista eso, bueno, que se denuncie, que se investigue y que se sancione a quien corresponda en dado caso que eso ocurre. Pero ese es un nicho de asunto que desde luego hay que atenderse, pero ese punto específico, lo que sea, no justificaría eliminar sistémicamente una institución. Claro que no, porque son 2 derechos de los mexicanos. Por eso te digo que yo hago un llamado, así como están los foros, Carmen. Bueno, nosotros hicimos una carta para la doctora Claudia, los organismos garantes del país y los 4 comisionados pidiéndole una audiencia. No hemos recibido respuesta. Pero también hemos pedido... ¿Cuándo solicitó una audiencia con Claudia Sheinbaum? A la semana después de las elecciones está una carta pública donde firmamos los organismos garantes, donde le decimos pues que nos den oportunidad de explicarle en qué consisten estos derechos y la realidad. Entonces, ¿no han tenido respuesta todavía? No hemos tenido respuesta y nosotros lo que estamos apostando, y yo lo digo abiertamente, pues que hago un llamado también, a ver, los senadores fueron omisos y no nombraron a los 3 comisionados que faltan, Carmen. Nosotros no somos culpables de la historia, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Los senadores fueron omisos, los diputados no nos ayudaron. Entonces, pues hacer el llamado a los diputados, a los senadores, pero también a la academia, a la sociedad que usa estos derechos, pues vayamos a foros. Yo creo que se tiene que esclarecer la importancia de los derechos en un parlamento abierto, en un gobierno abierto, porque si no, pues esa reforma, si va tal cual como la conocimos el 5 de febrero, Carmen, pues esta parte muy corta, muy achicada, y la verdad,
ni siquiera dice dónde van a pasar los datos personales y aparte nadie dice dónde va a estar la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué sí dice la reforma enviada por el presidente en febrero? Dice que las funciones que realiza el Instituto del INAI pasarán a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Menciona una partecita muy ambigua de datos personales y habla de derechos humanos, que pasará a derechos humanos y no dice más. ¿Que pasará a derechos humanos? Pasará el tema de datos personales a derechos humanos. A la CNDH. A la CNDH. No, bueno. Y no habla de la plataforma. La plataforma es un bien nacional que tiene... ¿Qué es la plataforma? Plataforma Nacional de Transparencia es la plataforma única en México, Carmen, y reconocida a nivel mundial, donde tiene más de 14,000 millones de registros, más de 9 millones de solicitudes, donde hoy un ciudadano, con un solo clic, pregunta, se informa, consulta. Esa es la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Dónde va a pasar esa base de datos de más de 14,000 millones de registros? No dice ahora, la propuesta de la Agencia Federal Anticorrupción que propuso la doctora, pues igual no tiene nada que ver con nosotros. Ahí habla de sanciones, de que será duro en el enfincamiento de responsabilidades. Eso es más un tema sobre la función pública federal, pero eso no habla de desaparecer, no habla de las atribuciones del INAI. Creo que no se entiende, pues. Pues sí, es muy grave lo que está pasando, porque además concentrar nuevamente un conjunto de funciones y tareas en el gobierno federal, desde luego ya tenemos una historia al respecto de lo que ha pasado en México en esta materia. Todo es perfectible en la vida, no hay la menor duda, todo es perfectible, incluyendo la presidencia de la República, por supuesto, pero en este caso estamos hablando de los órganos del Estado mexicano y aquí estamos con este tipo de declaraciones donde se trata de exterminar instituciones creadas a lo largo de los últimos años en México. Déjame, Julieta del Río, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Cuéntanos más cosas de lo que el INAI ha hecho en estos últimos años, en este sexenio incluso, respecto a acceder a información específica. Claro. Acceder a información específica que es muy difícil conseguir, lo decimos como periodistas, por supuesto, y como ciudadanos, por ejemplo, del Ejército Mexicano, por ejemplo, de la Secretaría de la Marina, por ejemplo, de la Oficina de la Presidencia de la República. ¿Qué tipo de cuestiones específicas podrías hoy contarnos en este mes de julio 2024, cuando estamos observando que se pretende exterminar instituciones del Estado mexicano como el INAI? Y bueno, hablemos del tipo de cosas que han sucedido con nombre y apellido. Volvemos después de este resumen y una pausa. Volvemos. Estamos de regreso esta mañana y estamos en la mesa aquí en una discusión, en una entrevista, mejor dicho, con Julieta del Río, la comisionada del INAI, pues en una mañana como esta, en donde el presidente de la República está arremetiendo contra los órganos autónomos del Estado mexicano. Ya presentamos hace un momento sus declaraciones de este día. Y bueno, respecto al INAI, pues está diciendo que pase a Economía, que la manden a Economía al INAI. Ya dice una iniciativa muy escueta que mandó al Congreso, donde dice que los datos personales, que se encargue la CNDH de todo esto. Y bueno, la gran pregunta que le dejo aquí al público que sigue este programa, está nuestro buzón de voz, por supuesto, abierto para el público que amablemente nos comparte sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Qué nos dice usted de lo que está por ocurrir probablemente, si es que este tema no es discutido y analizado con profundidad y se revisa si realmente hace sentido que volvamos a que el gobierno nos dé la información que nos quiera dar cuando la da? Esta es la historia de México. Por décadas México no tenía acceso a la información. La información pública era la que el gobierno quería dar. Y básicamente llegamos al punto de que ni de las reservas del Banco de México sabíamos. ¿Se acordará usted que saber de cuántas reservas de divisas tenía México era un secreto total, por hablar de un asunto? Pero en general, este país durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, tuvo este modelo donde el gobierno era el dueño total de la información pública y bueno, pues nos daba lo que quería, en pocas palabras, para efectos prácticos. Se dio una batalla gigante. Hemos aquí comentado que varios integrantes del actual gobierno formaron parte desde la oposición, desde la izquierda, de batallas muy importantes para lograr tener una instancia pública encargada de garantizarle a los ciudadanos que se acceda a la información y se protejan los datos personales. En eso estamos, Julieta del Río, y el presidente dice, no, son caros, nos ahorramos esto
¿Y qué han hecho contra la corrupción? Ya lo explicaste, dijiste para qué funciona el INAI y demás cuestiones. Y a ver, te pregunto, ¿qué tipo de acceso a la información se ha logrado por parte de quien la solicitó, periodistas o ciudadanos, a las instancias públicas, a la presidencia, al ejército, a la marina, a la función pública, al seguro social? ¿Qué información en este sexenio, para no irnos muy lejos, se pidió por parte de alguien y se negó? ¿Y qué hizo el INAI para que se entregara? Que esa es una buena manera de entender la tarea de ustedes. A ver, en caso de utilidad social, acabamos de resolver, una señora en el 2016 acude al Seguro Social con su hija, va a dar a luz y simplemente sale el médico y le dice, fallecieron los dos. 2016 sí. Falleció la mamá y el bebé. La mamá y el bebé. La señora pidió durante todos estos años. Del 16 para acá. Al IMSS que se le otorgaran expedientes y documentos para hacer justicia y para promover la indemnización. ¿Qué pasa? Sabe que existe el INAI, y ella lo dice en un testimonial, fue al INAI a darnos las gracias, algo muy emotivo, y va al INAI y se le asesora en el Centro de Atención a la Sociedad cómo pedir la información. ¿En qué año va al INAI? Apenas el año pasado, en noviembre, en octubre. En octubre de 2023, o sea, sucedió el evento en 2016 y ella se percata en algún momento que puede ir al INAI en 2023 para decir que me dé el expediente que no me ha dado. Que no me ha dado, porque se lo reservan bajo el argumento que es un proceso deliberativo, Carmen, cuando ha pasado tanto tiempo. Y el INAI, hacemos el estudio y mi ponencia ordena al IMSS entregar la información. La señora habla por teléfono, es un caso de verdad. Y es el IMSS que cumpliendo, pero el IMSS durante todos estos años, del 16 para acá, le niega ese expediente y al final logra que el INAI resuelva a su favor y el INAI le ordena al IMSS y el IMSS cumple. Así en este 2024 o 23. Sí, cumplió ya. En el 2024 cumple con su obligación y el IMSS le entrega el expediente de lo que ocurrió en 2016. Buena acción del IMSS cumpliendo su obligación de lo que le ordena el INAI. Y la señora con el expediente. Con el expediente que nos dice son abrumador, cajas y cajas, pero está feliz, dice que le cambió su vida, que duró todos estos años. Entonces ves esos testimonios. Para saber qué pasó con su hija con su bebé. Con su bebé. Y podría, probablemente procedió contra el Seguro Social. Así probablemente en su derecho. Es un caso de éxito. Hay personas que van y solicitan sus semanas cotizadas y les están robando 12 semanas cotizadas, 14. Van al INAI y nosotros obligamos a que le entreguen y que busquen y le entreguen el dato exacto. Y han regresado a decir, gracias al INAI, hoy voy a tener mi pensión, como debe de ser, con el número de semanas cotizadas. A ver, dice el presidente, no se necesita el INAI. Nosotros les damos la información que nos pidan, en pocas palabras, ¿no? Ejército, ¿me puedes dar la información que no has entregado de Ayotzinapa, por ejemplo? Ayotzinapa lo abrió el INAI, Carmen, y recordarás, gracias al INAI se abrió la información de Ayotzinapa, se abrió la información de Colosio, tengamos memoria, vayamos hacia atrás. Bueno, te comento, ingenieros militares, hay una piedra que le llaman la Piedra del Sol, a la entrada del aeropuerto del AIFA. A la del AIFA, sí. Y un ciudadano preguntó cuánto había costado esa escultura. Pues negaron la información con el argumento de seguridad nacional. ¿Negaron la información de una escultura? De una escultura. ¿De veras? ¿Es en serio? ¿De quién depende? ¿Del ejército? De Sedena. De Sedena, de Sedena. Ajá, entonces nosotros... Negó el costo de la escultura. De la Piedra del Sol. Nosotros, pues claro que decimos, es una información pública, entrégasela. Pasó el tiempo y no cumplió, pero se fue a un amparo a través de la Consejería Jurídica del Gobierno y el caso está en la Suprema Corte. ¿De veras? ¿Por una escultura? ¿Por cuánto costó una escultura? Me parece que, no sé si pues muchos millones. La verdad no traigo el dato, Carmen, pero la negaron y ahorita está en litigio. Se fueron a un amparo. Y vaya que las resoluciones del INAI, dice la ley que son inatacables, ¿eh? O sea, pero se fueron, que es lo que no se debería hacer. Es un caso tan sencillo de decir. ¿Y la Corte va a resolver una cosa que el INAI ya resolvió? ¿Qué cosa?
Sí, o sea, ¿lo va a resolver la Corte? Lo va a resolver la Corte porque se amparó la ¿Por razones Sedena. de seguridad nacional? La única razón por la cual un ente público no debería entregar información es porque pone en riesgo la seguridad nacional Del país. de la nación, del planeta. Cosas financieras, situaciones de vida. O sea, está muy especificado en la ley qué es lo que no debe darse a conocer. Sí, son temas de seguridad nacional Y que pongan está en bien que riesgo. exista, pero una escultura. Es una escultura y se fueron a un amparo. Entonces, está el recurso en la Suprema Corte. Bueno, eso es un caso de varios que podríamos ir contando, pero respecto a lo que se ha accedido de información, además de la piedra del sol del AIFA, que ya ordenó el INAI que se entregue la información y está en esta condición de amparo, que es una cosa tremenda que se ampare el ente público frente a una resolución que tendría que ser inatacable, se supone. ¿Qué ha pasado con informaciones del Ejército, de la Sedena, que son las instancias que por experiencia sabemos es más difícil que ofrezcan información que el público quiera o los periodistas queramos conocer? Cuéntanos más. Bueno, te puedo decir que estadísticas frescas de ayer del instituto, tenemos 10 sujetos obligados donde la ciudadanía acude más a poner medios de impugnación. ¿Qué es esto? Es decir, lo que decías tú, no me entregaron la información, ¿no? Y entre ellos, desde luego, está la Secretaría de la Defensa Nacional. Son casos, por ejemplo, quieren saber cuánto costó la piedrita que tiran ahí en las rieles del Tren Maya. ¿La grava? ¿O cómo le llaman? Pues en mi pueblo se dice grava, acá creo que es piedrita. Grava, bueno, sí. Pues sí. Pero lo que se utiliza para poner entre los rieles del Tren Maya. Eso, llegaron muchas solicitudes y las negaron también, diciendo que era un tema de seguridad nacional. Diciendo a quién las compraste, cuándo las compraste. ¿Seguridad nacional? Sí, Carmen, y nosotros resolvimos que se entregara la información. Otro caso, te puedo decir... ¿Y ya entregaron la información? Están en cumplimiento, todavía no la entregan, son recientes casos, vamos a darle ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Es el Ejército el que tiene que informar? Sí, el Ejército tiene que informar a las personas que quieren saber, y en general, bueno, al público, pero las personas que quieren saber, que pidieron esta información a la Sedena. ¿Cuántos días le da el INAI a la Sedena para entregar esa información que debe entregar el Ejército? Bueno, primer paso, cuando una persona le solicita información al Ejército, tiene hasta 20 días, no quiere decir, pero bueno, casi todos llevan 20. Hasta 20 días para entregar. ¿Y puede pedir prórroga ese ente público de 15 días? De 10. Bueno, las leyes verían, pero 10. Por ejemplo, en Guanajuato son 5 días. Pero bueno, 10. Con una prórroga justificada, Carmen. De no entregarle la información, es cuando acude al INAI, interpone a través de la plataforma nacional o directamente una queja, un recurso, y nosotros resolvemos en 20 días, en 2 semanas, 3 semanas, si procede o no procede la reserva, la clasificación o la negativa que le hizo este sujeto obligado. Bueno, este es otro caso, la piedra es la escultura del AIFA que nos cuentas, que se fueron al amparo, nos cuentas de las piedritas, ¿cómo se llaman? Grava, o como se le llame a las piedritas. Balasto, creo. Balasto, creo que sí. Me están diciendo por aquí. Entre las rieles del Tren Maya, bueno, ahí tendrá el Ejército que informar cuánto ha pagado por eso. ¿Cuánto ha pagado por eso? ¿Y a quiénes le ha pagado? A quienes le ha pagado, los contratistas, pero aparte... Todos los contratos es información de carácter público y están cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Recuerden que cada 3 meses todos en este país tienen que subir la información a la plataforma. Ahorita la plataforma tiene información hasta el segundo trimestre, el primer trimestre. Ya van a comenzar a cargar el segundo trimestre, Carmen, porque ya estamos en julio, están cargando. Pero esta información no está disponible, entonces. No, pero debe de estar en la plataforma. ¿Debería? Debería, porque son contratos. Y si no está, por eso la gente dice, quiero que me la des. Quiero que me la des. Cuando alguien solicita ese tipo de información, es porque no está, en la información de carácter obligatorio en la plataforma, Carmen. ¿Qué otros casos recuerdas de este sexenio? Bueno, ya hablamos de Segalmex, pues... Segalmex, ¿no? Es muy importante. Sí, pues ahí pedían mucho, saber quién era la empresa de la leche en polvo, y también cómo estaban los almacenes, cómo se distribuían los alimentos, y pues también hubo muchas negativas, no se entregó la información, no se entregó, también se obligó y luego se entregó, fue cuando se conocieron estos casos. Cuando se ordenó desde el INAI que se entregara. Que se entregara la información, pues hemos resuelto casos de bienestar, por ejemplo, hay muchos recursos de la gente mayor que dice que no le llega su pensión y que sí entregó su credencial. Entonces,
piden mucho el padrón de beneficiarios y también lo niegan mucho. Llegan muchas solicitudes también al Banco del Bienestar. A ver, el padrón de beneficiarios es un tema, porque es una información estratégica muy importante. ¿Eso tendrá que estar público? ¿Son nombres y apellidos de las personas que reciben? Es de carácter público, claro. Inclusive la plataforma tiene un buscador que se llama Padrón de Beneficiarios. De cualquier programa de cualquier parte de este planeta, ahí debe de estar. Hay un buscador específico para ello, Carmen. Es una información pública. Entonces, piden mucho el padrón, el tema de los médicos cubanos, es también un tema recurrente que llega al INAI. ¿Y ha resuelto el INAI algo? ¿Y ha ocurrido algo con eso? Sí, hemos instruido que se entregue el número de médicos que llegan al país. Han entregado información y luego han entregado a medias y luego ya depende del ciudadano si se queda si se complace con esa información, Carmen. Porque también nosotros... Si le fue suficiente. Sí. Ya depende del ciudadano. Sí, es contrario a lo que dicen. Es que el INAI es quien nos pregunta. No, yo no te pregunto. Si el ciudadano dice, no, así está bien, con esto me quedo, pues así se quedó. Entonces, hay muchos casos. Y ahorita te decía de los años pasados. O sea, hubo casos emblemáticos donde se obligó a entregar a la Comisión Nacional Bancaria una información en el 2004, el caso de Pegasus en el sexenio pasado, vuelvo al caso de Ayotzinapa, pues se hizo el Odebrecht, la estafa maestra, pues todo eso fue gracias a estas herramientas y gracias que nosotros estuvimos instruyendo que se entrega la información. No es un tema privativo de nadie. Yo por eso digo, de verdad, somos profesionales y nos preocupa. Julieta del Río, ¿cuáles son los entes obligados del país que más reclamos tienen por resistirse a entregar información? Bueno, te puedo decir el número 1 es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son los sujetos obligados en el tema de salud. Ahorita varía, Carmen, según estemos en las épocas de electoral y demás. El número 1 es el Instituto Mexicano del Seguro Social, le sigue el ISSSTE, le sigue el sector salud, pero también está Petróleos Mexicanos, también está la Fiscalía General de la República. Tenemos aquí una gráfica que podríamos ir compartiendo, si te parece. Sí, por ahí. A ver si la ponemos en pantalla. ¿No? Estamos por acá. Los datos. Estamos hablando, sí, para tener un poco la claridad, claro. Bueno, parece que... Pero, son aquí está, mira. Ahí está, la Secretaría de la Defensa, ahí están los números. Es del 2018 al 2024, Carmen. Y bueno, ahí podemos ver claramente quiénes son. Está la Secretaría de la Función Pública, por ahí está Petróleos Mexicanos. Y este es de un número de 733 sujetos obligados del orden federal. Entonces son los 10 con más recursos en este periodo, Carmen. Uh-huh. Que están aquí. Y obedece a algunas veces no contestan, otras niegan la información, otras las clasifican, otras dicen que después de una búsqueda exhaustiva no la encontraron, o la reservan, entonces se inconforman los ciudadanos. Uh-huh. Y ese es el top Bueno, aquí están estos datos, estas informaciones que nos compartes desde el INAI como comisionada de esta institución. Y bueno, pues Julieta del Río, estamos siguiendo de cerca estos casos específicos y la necesaria revisión de lo que significaría la eliminación del mapa público del INAI y de otros órganos autónomos del país. Para cerrar, ¿qué nos dejas de idea, Julieta? Pues yo dejo de idea que conozcamos más qué es el INAI, qué es lo que hacemos y que los ciudadanos defiendan estos derechos, que no vayamos hacia atrás y que los senadores, las autoridades nuevas que vienen, pues nos den la oportunidad de abrir esto, de que hagamos también foros, ¿por qué no? Para decir con números lo que significa el acceso a la información, que vayan estas señoras y estos ciudadanos que les cambió la vida gracias al acceso a la información. Y también, pues, que se vea el problema de vulnerar datos porque te ponen en una zona de riesgo, robo de identidad, y más hoy en día. Entonces, el mensaje sería, seguimos trabajando. Tan solo de enero a la fecha, ya tenemos 12,000 recursos que ha interpuesto la ciudadanía, que estamos resolviendo, Carmen. No vamos a parar, nosotros seguimos trabajando, vamos a apostarle al diálogo, a los puentes, a la gobernabilidad, pero que los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia juntos y todas las voces con ustedes, los periodistas, los académicos, las amas de casa, pues nos den la oportunidad de ir a unos foros. El que nada debe, nada teme, pero que nos den la oportunidad de explicar qué es el INAI y ese recurso que se dice que equivale
no más de 70 centavos por mexicano, si hacemos ese cálculo. ¿Al año? Al año. O sea, el cálculo que hacen ustedes es si el presupuesto nacional, si el presupuesto del INAI al año es de 1,000 millones y somos prácticamente 100 millones de habitantes, entonces en la aritmética ustedes dicen le cuesta a cada mexicano 70 centavos al año. Así es. Tener el INAI. Tener el INAI, tener derecho a la información y cuidar los datos personales. Entonces, esa es la reflexión, Carmen. Esperemos que no venga la iniciativa como la conocimos el 5 de febrero, que se cuiden todos esos aspectos y que los dos derechos donde los quieran encajonar, pero que sean autónomos y que pues nos atiendan. Yo he ofrecido una reingeniería desde que llegué, con un ahorro de casi 300 millones. Faltan 3 comisionados. Se pueden eliminar direcciones, se pueden conjuntar áreas, porque ya pasó la reforma del 2014. Pero pues que nos den la oportunidad de explicarla, Carmen. Pues ahí está este llamado de Julieta del Río como parte del INAI y te apreciamos mucho que estés aquí esta mañana. Seguiremos hablando y gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, vamos gracias. a dar la batalla. Gracias y buenos días y gracias al público. ¿Qué piensa usted? Está nuestro buzón de voz abierto para pues opinar y analizar y darle dimensión a todo lo que está ocurriendo con estas reformas propuestas por el gobierno que encabeza López Obrador y que bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Son varios los temas. Está la reforma judicial de la que hemos hablado muy ampliamente, está el tema del INAI, están los otros órganos autónomos y demás, el ejército y demás cuestiones que están ahí pues ya en el Congreso mexicano, pues que tiene estas 20 iniciativas.